buenos días a todos. Mi nombre es Priscila Grados Duque y soy ingeniera de aplicaciones para diseño y manufactura digital, distribuidor líder en ventas en México de SolidWorks y número 1 en satisfacción al cliente en América Latina. Soy egresada de la carrera de ingeniería mecatrónica. Tengo experiencia también en el área de diseño y supervisión eléctrica. Gracias a ello, pues he tenido oportunidad de colaborar con distintos proyectos para distintos sectores, que van desde el sector textil hasta el sector automotriz. Y bueno, a nombre de Diseño y Manufactura Digital, pues les agradecemos su asistencia a este seminario web. Para facilitar el flujo del seminario, todos los usuarios van a estar únicamente en modo de solo escucha. Sin embargo, si tienen alguna duda o, bueno, les voy a estar realizando algunas preguntas durante el seminario, pueden utilizar el cuadro de chat. Asimismo, también lo pueden utilizar para la sesión final de preguntas y respuestas. Y bueno, me gustaría comenzar por plantearles un par de preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál es el mayor reto que tienen al hacer diseño eléctrico? La segunda pregunta es, ¿cuál es el software que utilizas actualmente? Pueden utilizar el cuadro de chat para responder ambas preguntas. Yo los estaré leyendo atentamente más adelante. Y bueno, les agradezco también pues la participación. Y bueno, sabemos que todos tenemos distintos retos, sobre todo cuando estamos empezando a hacer un proyecto eléctrico. Pero no tenemos por qué llegar hasta estos extremos para darnos cuenta que tenemos algún problema, ¿correcto? Los retos empiezan desde mucho antes. Los retos empiezan desde que estamos elaborando pues nuestro esquema o nuestro diagrama eléctrico. Un diseñador eléctrico o un ingeniero eléctrico pues conlleva N cantidad de factores. Sabemos que un diseñador eléctrico pues se encarga no solo de hacer el esquema, sino también de realizar pues los cálculos debidos, seleccionar conductores, seleccionar equipos, solucionar problemas, pero también generar soluciones y generar ideas. Un diseñador eléctrico pues se encarga de explorar entre las diversas posibilidades. También, y en muchas ocasiones, pues el mismo diseñador eléctrico es el encargado de armar el tablero en campo o armar el tablero y posteriormente realizar pues su montaje en campo, así como las conexiones pues de los demás equipos. Ahora, un diseñador eléctrico como tal, pues sabemos que tiene que dominar esos puntos que vimos con anterioridad. Básicamente, si está dominando esos puntos y si además ayuda a su organización a disminuir en costos y a entregar trabajos con mucha más rapidez y precisión, pues es el que va a estar a la vanguardia de esta disciplina. Ahora bien, el diseño eléctrico también lo podemos dividir en 4 etapas o en 4 eras. Por ejemplo, la primera etapa pues consistió, y de hecho aún consiste, en realizar nuestro diseño eléctrico a mano, es decir, papel y lápiz únicamente. Es decir, los esquemas, los listados de materiales o listados de conexiones pues están totalmente hechos a mano. Y si a esto le sumamos que también en años anteriores quizás no estaba definido qué tipo de notación es la que tendremos que utilizar, pues la interpretación de los esquemas hechos a mano se volvía aún más complicada. Obviamente todo el proceso pues de forma manual. Posteriormente, y ya con el avance de la era computacional, ya pudimos emplear herramientas de oficina para, para realizar nuestro diseño. Sin embargo, pues aunque ya está más estilizado el diseño, pues todavía sigue habiendo tareas que se realizan de forma manual, ¿no? Luego, ya con el avance de la era digital, pues ya pudimos hacer uso de herramientas computacionales y surgieron asimismo nuevas herramientas especializadas para ingenieros mecánicos e ingenieros eléctricos. Es decir, ahora los dibujantes pues pasaron de la vieja escuela al uso de CAD en sus proyectos.
Ahora, como ingenieros, pues buscamos que nuestra experiencia con el software sea menos dolorosa y menos laboriosa también. Es entonces que ahora surgen nuevas herramientas inteligentes para el diseño eléctrico. Herramientas que nos permiten ahorrar en tiempo, reducir en costos y que además nos dan parteaguas a innovar. Entonces, si actualmente estamos utilizando algunas de estas herramientas para diseño, seguramente notamos que gran parte del proceso se tiene que hacer de forma manual. Probablemente invertimos mucho tiempo en realizarlo de esta forma. Por hacer una analogía, estas anticuadas tecnologías serían como manejar un gran marquís en una carrera de Fórmula 1. Desde luego que sí funciona y sí avanzará, pero ¿en cuánto tiempo llegaremos a la meta? Como ingenieros y como profesionales del diseño, nuestro mayor impacto y valor está en lo que creamos, y no en tareas manuales que las herramientas de diseño modernas pueden ayudarnos a automatizar en un 100%. Es decir, es como tener las llaves de un Ferrari en el bolsillo con una pista vacía para manejar. Entonces, el objetivo fundamental de este webinar va a ser descubrir cuáles son los beneficios que SolidWorks Electrical puede aportar a tu trabajo diario y a tu organización. Y además vamos a analizar cómo resuelve estos 5 retos que tenemos usualmente los diseñadores eléctricos. Los puntos en la agenda que veremos pues, son los siguientes. Vamos a hablar de estos 5 retos actuales, qué es SolidWorks Electrical y cómo está dividido su licenciamiento. Vamos a pasar a una etapa de demostración del uso de la herramienta y finalmente vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Empecemos por los retos actuales. Básicamente, estos retos los podemos dividir en 5 puntos. El primero, pues la documentación, las revisiones que les tenemos que hacer a nuestros esquemas, la complejidad de los proyectos con los que trabajamos, el tiempo que invertimos en hacerlos y desde luego la colaboración, es decir, colaboración entre diseño eléctrico y diseño mecánico. Empecemos por abordar el primero de ellos, que es la documentación. Si utilizamos las herramientas que vimos anteriormente, seguramente nos toma mucho tiempo en generar la documentación. Por ejemplo, podemos estar haciendo un listado de materiales en Excel, pero este listado pues es totalmente manual. O si los proyectos pues son urgentes, a lo mejor omitimos datos importantes y valiosos en nuestro esquema. A lo mejor, con ese afán de pasarle el diagrama a nuestro tablerista, pues omitimos pasarle pues la lista de material, la lista de distribución de terminales, a lo mejor mi distribución de la platina adecuadamente. Entonces, con este afán de urgencia, pues muchas veces omitimos este tipo de dibujos, que son importantes también para el diseño. Ahora, en cuanto a la información no compatible, desde luego, si estamos trabajando, por ejemplo, para diseño mecánico con SolidWorks, pero estamos trabajando con diseño eléctrico en AutoCAD y el listado de material lo hacemos en Excel, desde luego, ninguna de estas 3 herramientas es compatible entre sí, ni mucho menos están sincronizadas. Entonces, en la documentación encontramos uno de los grandes retos que tenemos como ingenieros. El segundo punto son las revisiones. Básicamente, pues tenemos que estar haciendo constantes revisiones al esquema, a lo mejor estar imprimiendo la revisión 1, 2, 3, 4 o 5 para cerciorarme que el esquema está adecuadamente. Esto se debe, por ejemplo, si tengo alguna herramienta especializada, muchas veces las referencias que coloco entre páginas pues no se actualizan si yo hago algún cambio. Además, en nuestros esquemas, pues no hay alguna forma de que yo pueda verificar errores o algo que me permita saber si quizás estoy haciendo mal alguna conexión o utilizando alguna etiqueta pues que no es la adecuada. El tercer reto al que nos enfrentamos es a la complejidad de los proyectos que tenemos. Probablemente empezamos haciendo proyectos relativamente sencillos, pero a medida que fuimos avanzando como organización,
pues empezaron a surgir peticiones más exigentes de proyectos. Ahora, pues son proyectos llave en mano, son más complejos y más robustos también. Por lo tanto, mientras más grande el proyecto, pues se vuelve más difícil de manejar. Entonces, esto puede generarse en entregar pues el trabajo con cierto retraso, a lo mejor con alguno que otro error, o a lo mejor pues tener que hacerle ciertas modificaciones en el proceso, ya sea por algún error que hayamos tenido o por simplemente petición de los clientes. Entonces, necesitamos una herramienta que esté a la vanguardia con estas nuevas exigencias. El cuarto reto, probablemente el más importante de todos, es el tiempo. Y se vuelve un reto aún mayor si la información que tenemos pues está desorganizada. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tengo proyectos muy parecidos entre sí? Comúnmente pues tenemos que rebuscar entre todas las carpetas de nuestra computadora hasta encontrar el diagrama que se parece al que vamos a emplear, ¿no? A lo mejor se parece a un proyecto en el que trabajamos hace un par de años y pues lo queremos volver a usar de base. Pero, ¿qué pasa si mi información está desperdigada? ¿Habrá una forma más sencilla de reutilizar esta información? O quizás vamos a un escenario más catastrófico. ¿Qué pasa si el diseñador eléctrico que tengo en mi compañía pues se va de la empresa o se retira? ¿Dónde van a quedar esos circuitos que nosotros teníamos ya establecidos como estándares de trabajo? Básicamente, pues los tendríamos que volver a hacer o enseñarle nuevamente a la otra persona pues cómo se realiza. Ahora, los cambios de ingeniería que tengo que hacer son sencillos de la forma en la que los hago actualmente. Y bueno, el quinto reto, también probablemente de los más comunes, es la colaboración. Es decir, cómo puedo integrar el diseño eléctrico con el diseño mecánico. Suele pasar, por ejemplo, que trabajamos con versiones de planos que no son las adecuadas. A lo mejor el diseñador eléctrico está trabajando con un plano que es revisión A, pero el diseño mecánico ya va en la revisión C, ya modificó la distribución de los equipos y pues ni siquiera nos hemos percatado. ¿Esto en qué va a generar? Bueno, a lo mejor al llegar a campo, pues me voy a dar cuenta que la distribución de la máquina ya no está como yo la tenía prevista. Lo que va a generar que tengan que hacer retrabajos, me voy a retrasar en la instalación. A lo mejor si tenía previsto cierta cantidad de cable para llegar a la instalación o a X motor o tablero, si lo movieron, pues ahora eso me implica pues meterle más cable o a lo mejor el que yo ya había cortado pues no va a llegar a la instalación que yo tenía prevista. Estamos de acuerdo que este es uno de los escenarios pues más comunes. A veces no se pueden hacer levantamientos en campo. Entonces, pues el dibujo 2D de esta distribución de la planta, pues no me va a permitir observar quizás otros detalles más, tales, por ejemplo, como la profundidad. Entonces, ¿el software que utilizas actualmente te ayuda a resolver todos estos retos? Bueno, es por ello que surge SolidWorks Electrical. SolidWorks Electrical surge para ayudarnos a cumplir todos estos retos a los que nos enfrentamos los diseñadores eléctricos. SolidWorks Electrical es la solución de SolidWorks para una integración en tiempo real de diseño eléctrico y diseño mecánico. Básicamente, los tipos de licenciamiento que maneja SolidWorks Electrical son los siguientes. Primero está la parte SolidWorks Electrical Schematic, que es la encargada de toda la parte 2D, hacer representaciones unifilares, representaciones esquemáticas, distribuciones de platina, PLC, distribución de terminales, etc. Por otra parte está el complemento SolidWorks Electrical 3D. SolidWorks Electrical 3D me permite tener una representación de mi gabinete en 3D, insertar componentes, generar rutas de cableado, tanto de mi gabinete como de los equipos en campo. También me permite la generación de arneses.
Estos son dos tipos de licencias separados. Sin embargo, hay otro tipo de licencia más, SolidWorks Electrical Professional, ideal para el diseñador que se encarga de hacer el diseño eléctrico y de determinar dónde van a ir los equipos en campo, que es SolidWorks Electrical Professional. Y bueno, sin más, vamos a pasar a la parte demostrativa del uso de la herramienta. Básicamente vamos a trabajar con un ejemplo del control de una bomba. Es pues básicamente un arranque y paro con su parte de control. Y vamos a ver cómo SolidWorks Electrical puede ayudarnos a resolver estos 5 retos que veíamos. Para ello voy a pasar al entorno de SolidWorks Electrical. Esta es mi interfaz de trabajo de SolidWorks Electrical. Yo hablé mucho acerca de la importancia de tener organizados pues, nuestros proyectos. Bueno, SolidWorks Electrical nos ayuda inclusive desde el inicio, cuando generamos nuestro proyecto y tenemos que organizarlo. Por ejemplo, me permite tener dividido mi proyecto por libros, a lo mejor asignar carpetas, dependiendo del tipo de información que allí va a residir, reportes, fuerza, el ensamble 3D, etcétera. Asimismo, en SolidWorks Electrical, pues tengo distintos tipos de archivos. Por ejemplo, tengo un archivo en particular para el control, para la portada de mi esquema. Tengo otro tipo de dibujo más para los reportes. En este caso, esta es la lista de dibujos. Hola, ¿todos pueden ver la interfaz? Ok, perfecto, muchas gracias. Vi un comentario por ahí que alguien no podía visualizarla correctamente. Muy bien. Entonces, pues yo les platicaba acerca de lo siguiente. Podemos tener entonces distintos tipos de dibujo en el esquema. Desde luego, tengo además una representación de este tipo. Es una representación sinóptica. Básicamente, esta representación es como tener un diagrama unifilar, solo que SolidWorks Electrical pues, lo maneja de una forma muy gráfica, ¿no? Observamos que pues despliega la imagen real del componente que estoy utilizando. En este caso, yo les comentaba que trabajaremos sobre el ejemplo de una bomba. Podemos ver aquí un dibujo de ese proyecto en el que vamos a trabajar. En sí, lo conforma pues mi bomba y 2 sensores conectados a un grupo de terminales X1. Bien, tengo además, desde luego, vistas, la vista esquemática o la vista de multifilar. Puedo organizar una representación como esta, a lo mejor donde me indique pues punto a punto del componente cómo va conectado y qué etiqueta le corresponde, o pasarme directamente pues a mi representación multifilar. En este caso, pues tengo aquí básicamente un arranque y paro del motor, es un circuito pues muy convencional. Tengo aquí la parte de alimentación. En este circuito en particular, pues tengo aquí toda la representación de control. Puedo observar aquí representados los 2 sensores con los que voy a estar trabajando. Y más interesante aún que me permite el software es tener ensambles añadidos a mi mismo proyecto. Y bueno, vamos a empezar entonces por abordar los distintos retos. Hablamos acerca de la documentación, que muchas veces es tediosa, nos toma mucho tiempo y pues tenemos que hacerlo manual. Bueno, dentro de SolidWorks Electrical, la documentación se puede generar de forma automática. Por ejemplo, este es mi listado de materiales que tengo en el proyecto. Únicamente con un par de clics yo puedo obtener el listado de materiales que necesito de mi proyecto. Podemos observar que este listado se realiza en forma automática, es decir, no tengo que estar capturando alguna información de forma manual.
Generó un dibujo nuevo aquí al final de mi proyecto y puedo observar pues cómo está distribuido todo, ¿no? Lo tengo organizado por distintos tipos de columnas, la referencia, la etiqueta del componente, la descripción y la cantidad. Pero estos reportes también pueden ser personalizables. Por ejemplo, puedo entrar aquí a mi sección de listados y editar este reporte en particular. En este caso, lo que voy a hacer en esta edición del reporte es agregar una ruptura para que me divida el reporte por tablas de acuerdo al fabricante. Voy a indicar aquí una ruptura, voy a aplicar estos cambios. De nueva cuenta, voy a generar mis planos. Observo que pues es un proceso relativamente sencillo. Voy a cerrar estas ventanas y entonces voy a observar que ya mis reportes pues están distribuidos de acuerdo al fabricante o de acuerdo a la marca del componente. Por ejemplo, un listado de material o una tabla para todo lo ABB, una tabla para todo lo Entrelec, todo lo Legrand en otra tabla, etcétera. Entonces vimos que este proceso se realiza de forma automática. ¿Para qué me va a ayudar esto? Bueno, a lo mejor tengo proveedores de material pues que me surten distintas marcas. Entonces puedo entregarle pues nada más esta tabla o dividirla en estas secciones. Desde luego, va a haber ocasiones y no vamos a estar exentos a lo mejor de utilizar Excel. Tal vez se lo tengo que pasar al área de compras. Entonces, todo este reporte lo puedo exportar a Excel también. Por ejemplo, en este caso, voy a indicarle que voy a añadir este reporte a mi mismo proyecto. Y también, pues esta información la genera de forma automática. Observo, ya me creó ese nuevo reporte al final. Y si checo, pues me va a generar una pestaña de acuerdo a cada marca que estoy utilizando en mi proyecto. Entonces, pues es una forma muy rápida de generar esta documentación, que a veces solemos omitir. También ocasionalmente puede que omitamos generar nuestro dibujo de distribución de terminales. En SolidWorks Electrical hay un propio gestor de terminales que me va a permitir, pues, gestionar cuáles son los grupos de terminales que tengo. A lo mejor si tengo un grupo para fuerza u otro para control. Y a partir de él, generar también un reporte y un plano donde me indique cómo va conectado ese grupo de terminales, hacia qué equipos. Esta generación de reporte de borneras, pues también se genera de forma automática. Ya lo tenemos generado también al final de la página y observo que me despliega información de bastante valor y de forma automática. Me indica cuáles son los elementos que están conectados, pues aguas arriba de las terminales, cuál es la etiqueta que le corresponde y a la salida, pues a qué elementos va conectados en campo. En este caso, pues va conectado a la bomba que tenemos y a los dos sensores que comentábamos en un inicio. Me despliega también pues información del tipo de cable multiconductor y por supuesto el color de los hilos. ¿A qué me va a ayudar esta información? Bueno, desde luego es información valiosa para la persona encargada de armar el tablero. O, por ejemplo, podríamos quizás pegar una hoja o en el diagrama incluirla para las futuras personas que quizás le van a dar mantenimiento a ese tablero. O que necesitan a lo mejor pues detectar algún error en campo o hacer alguna modificación. Entonces, vemos que esta documentación ya no tiene por qué hacerse de forma manual, sino que la podemos obtener de forma automática. Y bueno, este es uno de los retos de los que platicábamos, que era la documentación, que quizás me tomaba mucho tiempo. El otro reto al que nos enfrentamos, pues es al tener que estar haciéndole revisiones a cada rato al esquema para cerciorarme que está adecuadamente. Entonces, en SolidWorks Electrical hay distintas herramientas, distintos comandos que me van a permitir disminuir este número de revisiones. Uno de los eternos retos que tenemos es, por ejemplo, al tener que hacer referencias cruzadas
o aplicar flechas de origen y destino para conectar las diferentes páginas en mi esquema. Muchas veces estas referencias pues no se actualizan si yo cambio el etiquetado de los números y entonces pues ya todas las etiquetas me las puso todas desorganizadas. En SolidWorks Electrical existe este comando de flechas de origen y destino que me va a permitir disminuir ese tipo de revisiones que ocasionalmente tengo que hacer. Por ejemplo, voy a insertar que pues va a venir a la salida de este transformador, de este cable, y voy a indicarle que este mismo cable o este mismo voltaje pues tiene que llegar a esta otra página de control. Observo que el círculo en color verde pues me indica hacia dónde detecta que está el cable con las mismas características. Es decir, si de un lado tengo 24 y de la otra página también, pues digamos que va a ser match. No me va a permitir, por ejemplo, referenciarlo a un cable que tiene distintas características. Por ejemplo, si yo lo quiero referenciar a este cable de neutro, pues ni siquiera me va a permitir porque son cables diferentes. Entonces, pues únicamente voy a referenciarlo de la forma adecuada y podemos observar que pues este proceso se ha vuelto mucho más fácil, mucho más sencillo que quizás a comparación de otras herramientas. Pero observamos aquí algo muy curioso. Me salió un símbolo de este tipo, este círculo rojo, pero ¿qué me indica como tal? Bueno, el software tiene ciertas formas de indicarme que quizás estoy conectando algo mal o que algo no marcha bien a lo mejor en cómo estoy haciendo la conexión. Vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, tengo un cable aquí en color verde con el etiquetado número 50. Si yo voy a la siguiente página, igual me marca este mismo error o este mismo indicativo, pero observamos que aquí me marca una etiqueta diferente a la que tengo. Básicamente este símbolo me está indicando que hay un error de equipotencial. Es decir, me está avisando que tengo un error aquí porque en un extremo tengo una etiqueta diferente a la otra. A lo mejor yo mi esquema pues lo etiqueté antes, ¿no? Antes de insertar la flecha de origen y destino. Entonces aquí me está diciendo, ok, por fin, ¿cuál es la etiqueta correcta? ¿Es la etiqueta 50 o la etiqueta 2? Básicamente la forma de resolver este error es de la siguiente forma, es dar un clic derecho sobre el conductor e indicarle que quiero resolver el conflicto de equipotencial. Aquí me va a indicar, oye, ¿cuál es la etiqueta correcta que debe de ir según tu numeración? ¿Es la etiqueta número 2 o la etiqueta número 50? En este caso, pues para seguir el flujo de la numeración, pues vamos a dejar la etiqueta número 2. Observamos que ya con esa modificación, pues ya me respeta la etiqueta que debe de ir y ya se quita este error tanto en esta página como en la otra. Es decir, no queda algún residuo o que solo se actualice la página en la que estaba y no las siguientes. Todas las páginas se van a ir actualizando pues en tiempo real. Además de ese tipo de indicativos, tenemos otro también por demás muy interesante, que es cuando tengo referencias cruzadas. Por citar un ejemplo, pues muy común, cuando tengo un contactor, sabemos que lo tengo representado en distintas partes de mi esquema. Tengo pues la bobina en una página, los contactos de potencia en otra y sus auxiliares en otra. Bueno, en Electrical se maneja cierto indicativo de colores para indicarme si los contactos de ese contactor ya están conectados o quizás si tengo alguno de reserva. Si están en verde, me está indicando que ya están todos conectados. Por ejemplo, voy a quitar un auxiliar de esa bobina y vamos a observar lo que pasa. Observo, desde luego, aquí también me indica otro error de equipotencial. Aquí mandé el cable directamente. Y observamos también en este tipo de visión que, pues sí, me indica los contactos ya conectados en verde y me está indicando aquí, oye, tienes un contacto disponible, todavía tienes un auxiliar de reserva para utilizar, ¿no? Entonces, con esta información,
pues ya me permite a lo mejor no andar jugando en la cantidad de contactos que voy a necesitar para el proyecto. Ya me indica si voy a tener reservas o no, para que después no esté ahí pariendo chayotes a lo mejor, en que pues me hace falta un auxiliar para el contactor, ¿no? Entonces, todos estos indicativos y reglas y también de identificación de errores, pues me ayuda a disminuir el tiempo y las revisiones que le voy a tener que estar haciendo a mi esquema. Ahora, también hablamos acerca de cuando tenemos proyectos muy complejos, ¿no? En este caso es un proyecto relativamente sencillo. Es pues básicamente un arranque y paro. Pero ¿qué pasa si a lo mejor tengo un gabinete de 6 celdas? O quizás que tengo 3 gabinetes repartidos por toda la planta y pues que están en red por alguna cuestión del PLC, por ejemplo. Pues se vuelve más difícil de manejar porque tengo que verificar pues listados de materiales para cada uno de ellos. Bueno, en SolidWorks Electrical me permite gestionar proyectos grandes gracias a este comando llamado situaciones o locaciones. Este comando básicamente me permite lo siguiente. Yo puedo crear una locación para indicar, por ejemplo, el gabinete eléctrico principal. A lo mejor quiero tener una locación solo para los elementos que van montados en puerta y otra más para los elementos pues que ya van como tal de montaje en platina. También puedo tener otra locación para indicar los elementos que van en campo, toda mi instrumentación, ¿no? Motores, sensores, actuadores, etcétera. Entonces, eso es una forma bastante práctica de tener organizada mi información. Es determinar pues, la ubicación física de cada componente. Puedo aplicarlo directamente en las propiedades del símbolo o dibujar una línea exterior de situación. Básicamente esta línea pues es un cuadro en línea punteada que me va a indicar pues a dónde quiero guardar o a qué locación quiero asignar algún símbolo o algún elemento. Por ejemplo, en este caso lo voy a guardar en esta locación 3 llamada bomba, que es donde tengo los elementos que van en campo. Aquí me va a preguntar, oye, ¿vas a cambiar la ubicación física de este motor? ¿Estás seguro? Pues le indico que sí. Ahora esta bomba pues ya sabe y que pertenece a la locación 3 llamada bomba. Si observo aquí en mi listado de componentes, pues voy a observar que también tengo esta misma clasificación. Por ejemplo, aquí tengo mis elementos en puerta, que pues son unos pulsadores y una luz piloto, ¿no? Tengo los elementos que van de montaje en el gabinete y mis elementos en campo, que pues son mis 2 sensores, y ahora la bomba que acabo de agregar. Ahora, ¿a qué me va a ayudar en sí esta opción de las locaciones o de las situaciones? Bueno, a organizar proyectos muy grandes o quizás muy complejos en los que sí deba de tener pues buena organización. También me va a ayudar a que puedo generar reportes en base a la locación en la que está cada elemento. Es decir, ok, quiero un listado de material, nada más de lo que va montado en la puerta. O quiero un listado de solamente la instrumentación, no quiero ahorita lo del tablero. Entonces, pues me va a permitir organizarlo de esta manera. Bueno, ya hemos visto varias formas, pues, de generar reportes y documentos de forma automática, cómo hemos ahorrado tiempo y cómo podemos organizar proyectos así de complejos. Ahora vamos a ver otra herramienta para, pues, ahorrar aún más tiempo, llamada macros. Los macros básicamente es como tener una biblioteca en tu interfaz de aquellos circuitos que ocupas con mayor frecuencia. Por ejemplo, tú puedes crear una nueva clasificación. En este caso, voy a crear una nueva, le voy a poner webinar. Ahora esta biblioteca o esta opción, pues se queda ahí almacenada para que tú puedas ir guardando circuitos. Es decir, por ejemplo, pues este es un circuito muy recurrente, ¿no? Es un arranque y paro, nada más. Puedo yo agarrar todo este circuito, arrastrarlo y soltarlo en esta clasificación
indicarle algún nombre, y pues se va a quedar aquí guardado para que yo lo pueda utilizar en futuros proyectos. Entonces, pues aquí puedo guardar pues los circuitos a lo mejor más usuales, más típicos, a lo mejor que yo quiero que siempre se mantengan así. A lo mejor si trabajo para la industria automotriz, sé que me van a pedir por norma tener algún, no sé, control contra fallo de flama conectado de cierta forma y con cierto equipo. Entonces puedo ir guardando aquí aquellos circuitos que yo suelo ocupar. Lo mejor de todo esto es que esta biblioteca va a estar disponible para que la utilice en mis otros proyectos. Desde luego, que sean del mismo estándar de trabajo, ¿no? Ahora, para insertarlo, pues es básicamente de la siguiente forma. Voy a crear una nueva página. Voy aquí a dibujar algunos cables. Y la forma de cómo utilizarlo, pues es únicamente arrastrar y soltar el elemento pues, sobre los cables en los que necesito que esté. Me va a preguntar opciones de pegado especial por si yo quiero modificar alguna cosa del circuito. A lo mejor ya no quiero que se pegue con el mismo calibre de cable, a lo mejor necesito que sea otro, ¿no? Entonces, desde aquí puedo modificarlo. En este caso lo voy a dejar tal cual como está. Observamos los siguientes factores. Uno de ellos ya me genera los puntos de conexión, ya se conecta, por citarlo así, en automático, y mis elementos no me van a generar un duplicado de etiquetas, es decir, yo tenía PU1 para la bomba que tenía en el diagrama o en la página anterior, ahora aquí está como PU2. Nunca me va a permitir tener etiquetas duplicadas. Entonces, pues también es una forma bastante práctica de reutilizar esta información y que pues no corro riesgos de que a lo mejor se fue mi diseñador y ya no me dejó ahí los circuitos que solíamos utilizar, ¿no? Y bueno, hay otra forma más también de ahorrar en tiempo y es en base al etiquetado, al numerado automático de los conductores. Comúnmente pues sería manual o a lo mejor sí lo hace en automático mi herramienta de diseño actual, pero quizás con algunos errores o si yo modifico un cable, pues ya se desconfiguró el otro. Entonces puede tender a ser un poco tedioso. En SolidWorks Electrical me da varias opciones de numeración. Por ejemplo, me da la opción de renumerar todo el esquema o de numerar nada más los cables nuevos que yo inserté. Vamos a suponer que pues ya se armó mi tablero, ya lo monté en campo, ya conecté equipos y luego el cliente pide otra bomba más. Desde luego que no voy a estar modificando todo el etiquetado anterior. Únicamente necesito pues variar el etiquetado del nuevo elemento. Entonces, con la opción del numerar nuevos cables, pues solo me va a permitir numerar lo nuevo sin modificar lo anterior. Este proceso se realiza también de forma automática y vemos que también podemos configurarlo pues de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, aquí va siguiendo un estándar de L1, L2, L3, etcétera. Pero también nosotros podemos personalizarlo a nuestro gusto. Por ejemplo, a lo mejor yo necesito mi etiquetado de 100 en 100 y pues puedo modificarlo también de esa forma, ¿no? Entonces, todas estas herramientas son bastante potentes. Nos van a ayudar a ahorrar mucho tiempo y desde luego a que ese tiempo que nos vamos a ahorrar, pues lo pasemos innovando con nuevas ideas. El último reto del que estábamos platicando era acerca de la colaboración. Para ello voy a entrar ahora al entorno de SolidWorks para ver el complemento de Electrical 3D. SolidWorks Electrical 3D es un complemento que corre sobre el mismo entorno de SolidWorks. Entonces, pues vamos a tener esa misma facilidad de uso que tendríamos habitualmente trabajando con SolidWorks. Entonces, básicamente tengo aquí el ensamblo de mi bomba, mis dos sensores que van hacia el tanque. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Básicamente, pues vamos a insertar el gabinete y vamos a generar las rutas de cableado. En este caso, mi gabinete pues ya está previamente ensamblado, es decir, ya va a tener todos los componentes insertados, pero básicamente la forma de irle insertando componentes es la misma, ¿no? Es dar un clic derecho,
y insertarlo en la interfaz directamente. Voy a insertarlo y únicamente voy a acoplarlo para poderlo montar sobre esa placa. Observamos que pues son las mismas herramientas que yo utilizaría habitualmente en SolidWorks. Por ejemplo, en este caso, pues es únicamente agregar algunas relaciones de posición que me permitan pues ajustar aquí la posición de mi gabinete. Por ejemplo, en este caso no voy a ahondar mucho en el detalle para acomodarlo con las relaciones, pero pues básicamente el montaje es aquí sobre la placa. Observamos que este gabinete pues ya tiene elementos insertados. Lo que vamos a hacer ahora es generar el ruteado del tablero. Para ello contamos con un comando especial que me va a permitir hacer dos tipos de ruteado. Un enrutamiento de SolidWorks, que es un enrutamiento que muestra la representación real del conductor, o el ruteado de Croquis 3D, que únicamente me va a mostrar el ruteado en forma de líneas y splines. En este caso, este es el tipo de ruta que voy a utilizar para mi gabinete. Ahora, seguramente van a preguntarse, pues, ¿cómo va a ser el cableado del tablero, no? Bueno, cada elemento que está insertado en el tablero es un componente inteligente. Es decir, ya tiene puntos asignados para que el cable sepa, pues, que debe de llegar a conectarse allí. Asimismo, también la canaleta ya tiene indicado, pues, por dónde va a pasar la ruta de cable. Es por ello que el cable, pues, sabe intuitivamente y busca cuál es la ruta que debe de seguir para llegar a conectarse al elemento. Es una ruta básicamente como esta, que se ve en tono amarillo, que es un croquis en 3D, que me indica pues cuál es la dirección que debería de tomar el conductor. En este caso, pues esta es la ruta de la bomba, ¿no? Voy a ocultarla para ayudar con la visibilidad. Y ahora vamos a ver otro paso muy interesante. Yo les comentaba que este es un elemento, o que estos de aquí son elementos inteligentes. Por ejemplo, vamos a personalizar uno de ellos. Sabemos que tengo distintos tipos de componentes, ¿no? No se limitan únicamente pues a mi contactor, a mi variador, etcétera, sino que también tengo elementos como estos, que es mi conector glándula, ¿no? Son las entradas para mi gabinete. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a añadir aquí primeramente un punto de croquis. Dicho punto me va a servir de guía para indicar en breve que este va a ser un elemento inteligente. Ahora, con apoyo del asistente de componentes eléctricos, voy a indicarle a este componente que pues por allí debe de pasar un cable. Este asistente de componentes eléctricos trabaja directamente con la librería de routing. Entonces, pues la interfaz que se va a mostrar, al menos, bueno, a partir de 2018, pues es de la biblioteca de routing. En versiones anteriores, este asistente pues venía de forma individual, ¿no? En este caso utilizaremos punto de conexión de cable. Sin embargo, con este asistente yo le podré indicar, oye, pues no es un elemento así de un conector glándula, a lo mejor es un componente que va montado en puerta o en riel DIN. Desde ese asistente yo lo puedo configurar. Entonces voy a tomar el punto de conexión de croquis que tomamos y que realizamos en un inicio para indicar que por ahí va a pasar un cable. Me va a aperturar el asistente y de nueva cuenta me va a decir que, ok, ya está insertado el punto de conexión que lleva. En este caso, únicamente voy a editar esta operación para modificar o invertir la dirección en la que debe de ir el conductor, ¿no? Si no, va a entrar a lo mejor al revés de como debería de utilizarse la glándula. Ok. Muy bien. Si ya tenemos entonces esta glándula configurada o este componente, únicamente pues lo cerramos y guardamos el cambio. Ahora este elemento ya va a estar en nuestra biblioteca
para que lo podamos usar en otros proyectos y que pues no tenga que estar repitiendo el paso tantas veces vaya a ocupar una glándula. Muy bien, ya tengo configurada entonces las entradas para mi gabinete. Lo que resta es generar el cableado automático de mis equipos en campos hacia el tablero. En este caso voy a ocupar el enrutamiento de SolidWorks para que me muestre el calibre real del conductor. Únicamente voy a modificar estos parámetros de cableado y daremos aceptar pues para indicar que empieza a generar este ruteado. Entonces va a empezar a trazar este recorrido de cables. Como comentaba, pues va a seguir la ruta que se trazó previamente y que se veía en un tono amarillo. Va a empezar entonces a generar este cableado respetando dicha ruta. Desde luego, tanto bomba como los sensores pues ya tienen esta inteligencia añadida previamente. Por ejemplo, básicamente, esta ventana, por ejemplo, me está indicando, oye, pues te faltaron elementos por insertar, ¿no? Si recuerdan, añadimos una nueva bomba con nuevos cables, y pues ahí en esa ventana me estaba diciendo, oye, pues no encontré ni la bomba ni los cables, ¿no? Entonces por eso me indicaba esa ventana. Entonces observo que ya me generó el ruteado de forma automática y pues ya con el aspecto real que tendría el conductor, ¿no? Me gusta recalcar que esta opción, pues no es únicamente una cuestión estética, ¿no? Que se ve bonito aquí indicando los cables, sino que esta, pues viene siendo una cuestión más de visibilidad, de que yo sepa por dónde voy a trazar mis rutas de cables y mejor aún, a partir de esta información, yo puedo obtener un reporte de las distancias de cable. En este caso, voy a volver de nueva cuenta a mi interfaz de SolidWorks Electrical Schematic. Voy a ir a la parte de listados y en este caso voy a añadir un nuevo listado que me indique que también quiero un reporte de los cables que estoy utilizando. Observo que aquí ya me da las dimensiones, perdón, la longitud de los cables y voy a generar un reporte tanto de los cables multiconductores como de los cables monopolares que están al interior de mi tablero. Por ejemplo, aquí pues este reporte de nueva cuenta se genera en automático, prácticamente no tarda nada. Y si vuelvo aquí de nueva cuenta a mi esquema, pues voy a ver que ya me genera un reporte por estilo de cable. Es decir, es como tener aquí, ok, el cable, el estilo de línea que es de 24 volts para corriente alterna, de tal sección en milímetros cuadrados o calibre 16 AWG, te vas a llevar tantos milímetros. En el otro estilo de cable te vas a llevar tanto cable. Todas estas distancias pues me van a permitir saber con mayor exactitud cuánto cable voy a gastar en mi proyecto. Entonces aquí pues ya me da toda esa información agrupada, ¿no? Lo mismo con los multiconductores. Me indica, por ejemplo, los conductores de la bomba y de los dos sensores, más el nuevo conductor que agregamos posteriormente en la nueva bomba. Desde luego, el nuevo que agregamos pues no me va a indicar longitud porque no lo agregamos, pero el de la bomba y de los sensores pues sí me va a indicar aquí, en este caso en metros, cuánto cable me voy a gastar en ese proyecto, ¿no? Entonces, entre los grandes beneficios que vimos, desde luego, resolvimos todos estos retos, estos 5 retos de documentación, revisiones, el tiempo invertido, proyectos complejos, la colaboración. Pudimos observar cómo con SolidWorks Electrical los podemos abordar de forma muy práctica. ¿A qué me va a ayudar? A comunicar efectivamente las ideas, es decir, a que yo pueda también prever a lo mejor mis rutas de conexión. Las operaciones prácticamente se simplifican. Pudimos observar que muchas de ellas se realizan de forma automática. Desde luego, esto nos va a ayudar a reducir errores drásticamente
y acelerar pues nuestros tiempos de entrega de proyectos. En DMD SolidWorks también manejamos un amplio portafolio de soluciones. En este caso abordamos la solución de diseño eléctrico. También hay diseño de placas de circuito impreso, hay soluciones para la gestión documental, etcétera, ¿no? Lo mejor de todo es que todo este ecosistema SolidWorks pues se puede integrar. Y bueno, pues ya prácticamente para terminar, pues no olviden comunicarse los números de soporte. Si tienen dudas sobre este webinar, si necesitan quizás información adicional de los alcances, pueden comunicarse con nosotros. Además, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, consultar los e-learnings. Pronto vamos a tener e-learning dedicado exclusivamente para SolidWorks Electrical. Y desde luego pueden descargar la aplicación de DMD para recibir soporte directamente desde la interfaz de SolidWorks.